Te doy la bienvenida a Gabinete de Psicología, el podcast donde aprender sobre psicoterapia infanto-juvenil. Si eres psicóloga y o te interesa este campo, te abro las puertas de este gabinete. Soy Elena Piñeiro y quiero mostrarte mi trabajo, compartiendo contigo mis reflexiones y aprendizajes sobre la psicoterapia infanto-juvenil. ¡Empezamos! Hola, seguimos con temas que me habéis pedido en la encuesta que hice en Instagram. El tema de esta semana es el trauma relacional y su tratamiento. Sí, lo sé. Es un tema muy amplio. Yo cuando vi esta petición dije, no puedo hacer un podcast de esto porque esto es inmenso. Pero bueno, al final dije, venga, hazlo, a alguien le interesa y trata de resumirlo y de dar tu propio punto de vista sobre el trauma relacional. Voy a empezar por una frase que me gusta mucho, que empieza así. No hay crecimiento sin un sentimiento real. Los niños que no son amados, por lo que son, no aprenden a amarse a sí mismos. Crecen para complacer a los demás, no para expandirse a través de la experiencia. Como adultos, deben aprender a nutrir su propio hijo perdido. Esta frase es de Marion Goodman, que es una psicóloga y poeta, escritora canadiense que ya no está entre nosotros y que ella escribió esto hace muchos años y me parece que resume a la perfección lo que es tener un trauma relacional. ¿Vale? Porque el trauma relacional es un trauma que ocurre dentro de una relación cercana, generalmente con un cuidador. Entonces, es un trauma interpersonal, ocurre en las relaciones de apego, ¿vale? Y es probable que ocurra en nuestra infancia, con cuidadores, padres, con personas que van a tener un poder sobre nosotros y que para nosotros es importante para vernos en un futuro que ellos nos vean primero. Y esto no se da en el trauma relacional. Eres no visto, ¿vale? Entonces, el trauma relacional no es algo que ocurra de forma puntual, sino que es algo acumulativo, que se da durante un periodo de tiempo prolongado. Y esta es otra característica de este tipo de trauma. Quiero dejar claro, por si me estás escuchando y no lo sabes, que el trauma relacional no está considerado un diagnóstico en el DSM, ¿vale? No es un diagnóstico, no es un trastorno mental. Pero yo creo que para tratarlo, es tratar este tipo de síntomas derivados del trauma relacional, estaría bien, creo que es importante suspender el juicio y el etiquetado, por lo menos al principio, y permanecer siempre observadoras cómo estos síntomas van remitiendo a medida que se va avanzando en el tratamiento. Porque es cierto que el trauma relacional trae como consecuencia un montón de problemas y de trastornos mentales que sí están recogidos en el DSM, pero para mí quedan como reducidos porque esto ocurre por causa de algo, ¿no? Entonces, y ahora que voy a las causas. ¿Y por causa de qué? ¿A causa de qué ocurre el trauma relacional? Lo más importante es que se da dentro de una relación interpersonal como resultado de un abuso, de un abandono, de una negligencia, de un maltrato, y esto es como algo como muy evidente, pero también puede estar causado por formas no tan evidentes, pero sí dañinas. Y en esto me voy a parar un poco más, ¿vale? En las maneras de interactuar dañinas, menos evidente que causan traumas y que para muchos profesionales pueden no hilar cierta sintomatología con ciertas partes de la historia del niño o la niña. Y los propios padres también pueden llegar a ignorar esto, ¿no? Entonces, hablaba, ¿no?, de que la causa puede ser el abandono. Y claro, todo es claro, si hay un abandono físico, lo tenemos bastante claro, no siempre, ¿vale? Porque a veces en un divorcio, de repente un padre o una madre pueden estar menos presentes y el otro progenitor entender que eso no es tan grave, ¿no? Entender que no pasa nada. Y como el otro progenitor se sienta aliviado de que uno no aparezca, ¿no?, en los cuidados del niño o de la niña, pues este niño y la niña no va a
a atender a sus necesidades, va a fingir y va a compensar y va a hacer como, bueno, yo necesitaría esta otra figura, pero voy a hacer como que yo no la necesito. Y a lo mejor ahí hay un trauma relacional que ya no es tan evidente porque el niño aparentemente está bien. Pero claro, cuando alguien con el que tú querías que te cuidasen no están, o ni siquiera has tenido la posibilidad de vincularte, porque a veces esas propias experiencias que faltaron también traumatizan. Y después está, ¿no?, el abandono emocional, que este es más difícil de detectar, porque ocurre cuando el que cuida, la persona que cuida, ignora, no puede cumplir o también niega constantemente la necesidad de la criatura. Bueno, y esas necesidades son aceptación, límites, amor y guía, ¿vale?, hacia ese niño o niña. Y el abandono emocional puede ocurrir por muchas razones, incluyendo, ¿vale?, que te satures, te abrumes con las necesidades de un niño o de una niña, que la crianza digas, esto me está superando, ¿no? Entonces esto ya va a crear unas expectativas en ese niño, va a tener que adaptarse el niño a ti, ¿no? Porque a ti adaptarte a ese niño o niña te cuesta un mundo, ¿vale? Cuando la persona cuidadora está preocupada por sus propias necesidades emocionales, por las necesidades de su pareja, por las necesidades de otra persona de la familia, bien porque la tiene que cuidar, bien por otro hijo que está enfermo, bien porque, bueno, pues que no puede mirar al otro niño, pues esto también causa un trauma relacional, ¿vale? Porque no estoy ahí para ti, hay un abandono emocional, hay esto de mis emociones son más importantes que tú. La energía es limitada de las personas, entonces cuando la energía de la persona cuidadora está consumida por otras circunstancias, que puede ser trabajo o pueden ser relaciones fuera de la familia, conflictos familiares, etc., esto el niño o la niña lo va a sentir. ¿Vale? Abandono emocional también es cuando hay un padre o una madre que abusan de sustancias, entonces no están emocionalmente presentes, ¿no? Yo muchas veces he escuchado, a lo mejor tú que me estás escuchando también lo escuchas, no, mi padre o mi madre era alcohólico, pero es que era buenísimo, tenía esta dependencia, pero es que era buenísimo, ya era buenísimo, pero a ti te ha dejado una huella porque no estaba presente, ¿vale? Entonces, incluso cuando las criaturas entienden y simpatizan con los problemas de los cuidadores, esta falta de apoyo emocional puede conducir a un trauma relacional, aunque tú lo entiendes y simpatizas, ¿vale? Puede, aunque te niegues, porque te niegas tus propias necesidades para poder entender al otro. Entonces aquí ya vamos a tener un problema. Otras conductas que no son tan evidentes de trauma es, por ejemplo, cuando los cuidadores se involucran muchísimo en la vida emocional del niño. Es decir, son cuidadores que están siempre preocupados, asfixiando al niño, ¿vale?, sobreprotegiendo al niño en todas las áreas de su vida. ¿Qué tal estuvo en el colegio? ¿Con quién sale? ¿Con quién no sale? ¿Cómo está? Entonces, al final, estos niños a veces, yo he visto niños que pasan de un extremo a otro, se pueden irritar muchísimo o pueden también hipoactivarse, o sea, adolescentes que se sienten como abrumados, deprimidos, porque todo este interés de los padres por él, para él puede ser abrumador. Estos son padres que suelen confundir amor con preocupación, es decir, lo quiero mucho, por eso me preocupo tanto, y esto es muy difícil de desmontar. También puede ser que cuidadores que miren a estos niños y niñas para satisfacer sus propias necesidades emocionales. Y claro, en esto también es muy fácil caer, porque fíjate que los niños están naturalmente, de forma natural, están predispuestos a hacer feliz a las personas que los cuidan, ¿no?, para mantener el apego. Entonces, van a querer satisfacer las necesidades de los adultos más importantes para ellos de forma intuitiva. Pero claro, esto va a hacer que ellos no satisfagan sus propias necesidades, porque van a hacer las cosas por ellos, por los demás. Y esto desencadena en un trauma relacional. Entonces, como ves, cualquier cosa que afecte
al bienestar de la persona, del niño, la niña o el adolescente, es trauma relacional, que afecte al bienestar, a la seguridad y la dignidad y se esté creando en el contexto del cuidado, ¿no? De las relaciones de apego. Una característica, ¿no?, del trauma relacional es que los cuidadores no ayudan a integrar y procesar el estrés por todos los motivos que he dicho antes, ¿no? Por el abandono emocional, por no estar pendientes de las necesidades de los niños y por todas otras causas que se pueden dar, como he comentado, comprenderéis que, bueno, que no ayudan en absoluto a procesar el estrés, no pueden, no saben. Entonces, claro, los padres no saben, los niños solos no pueden, ¿sí? Pero el niño está sufriendo estrés, pero tampoco puede confiar en el adulto para que lo ayude. Y entonces, como no puede confiar en que el adulto le ayude a gestionar y a recuperarse del estrés, va a desarrollar respuestas inadaptativas y compensatorias para organizar sus propias experiencias, porque no tiene otros recursos. Y sus habilidades de afrontamiento, pues, son pobres, porque es un niño o una niña en desarrollo. Y aquí es estas respuestas inadaptativas las que van a hacer de señales de alarma, ¿no? Y entonces van a venir a consulta porque van a tender a ciertas conductas problemáticas. Es verdad que el impacto del trauma relacional, ¿vale?, va a ser variable, va a ser amplio, va a ser único, va a ser intransferible al individuo que lo experimenta. Porque puede ser posible que dos niños que crezcan en el mismo hogar donde tuvo lugar el trauma relacional tengan respuestas muy distintas, ya que va a depender de muchísimos factores, entre otros el temperamento, los recursos del niño, la duración, la intensidad, el tipo de trauma, quién estaba allí, si tuvieron ayuda externa para manejarlo, hubo otros adultos significativos que podían compensar, no, etc. Entonces, claro, por eso hablamos de que a veces es un trauma oculto. Es muy difícil a veces darnos cuenta de que eso que estamos viendo es una historia de trauma, porque es un trauma relacional. Entonces, muchos síntomas van a estar agrupados y van a formar una etiqueta diagnóstica y van a venir con hiperactividad, trastorno oposicionista desafiante, trastorno de ansiedad, es un niño que está siempre somatizando y bueno, a lo mejor ahí hay un trauma relacional, ¿sí?, del cual nadie se está dando cuenta, pero son familias que no dan la seguridad, la comodidad y una protección consistente. Entonces, bueno, estos niños pues se van a desarrollar y van a afrontar la vida como pueden. ¿Y qué podemos ver? Pues podemos ver una variedad de síntomas. Y ahora voy a hablar de todos esos síntomas para que, ¿no?, pues para que después podamos entender cómo hacemos el tratamiento. Uno es estar en alerta, ¿vale? Porque son niños muy sensibles a los estímulos, muy sensibles a ver cómo es el estado de ánimo de los demás, a cómo le hablan, cuál es el tono de voz, qué le dicen, cómo miran, están como alerta. Pueden ser niños que estén pues con los ojos muy abiertos, como enterándose de todo, ¿vale? Pero son niños que también al mismo tiempo ocultan sus emociones, no las dejan ver, porque claro, mostrar mis emociones no es seguro, porque cuando me han mostrado con miedo o irritable o triste, no he tenido una buena experiencia. Entonces me voy adaptando y voy entendiendo ciertas cosas, voy generalizando que los adultos no son confiables y cuando salgo al mundo ningún adulto me lo parece, porque si mis padres no son confiables, ¿cómo me van a parecer a mí el resto de los adultos confiables, ¿no? Tienen mucha vulnerabilidad al estrés debido a que están tan alerta, ¿vale? Porque desarrollan la sensación de que el mundo es inseguro. Esto me trae consecuencias el estrés como, ¿no?, que el sistema inmunitario se vea resentido. Entonces son niños que pueden tener un montón de problemas psicosomáticos. Son niños que también van a tener dificultades para identificar, van a expresar, manejar emociones, van a tener un lenguaje limitado. Van a ser niños que vamos a decir que poca empatía, es poco empático. Bueno, es que es poco empático porque él no ha recibido empatía o ella no ha recibido empatía. Parece que no le importa nada. Pero, ¿sabes? Detrás de esto tenemos que rascar un poco.
¿sí? Pueden ser niños que pasen de estados depresivos, ansiedad, ira, niños con respuestas impredecibles, ¿no? Esto es un síntoma muy frecuente, que tengan unas respuestas impredecibles, que a lo mejor ante una tarea del escolar muy sencilla, pues salten, de repente se sientan muy frustrados, muy ofuscados y puedan tener una reacción desproporcionada. Muchas veces se atribuye este tipo de reacciones desproporcionadas a mimos, a que son malos, que son maleducados, que son niños enfadados. Y en cambio nosotros tenemos que empezar a divulgar, de verdad, a entender que estos niños lo que realmente tienen es miedo. Miedo, que sus necesidades no han sido cubiertas, que el mundo no es un lugar seguro, predecible, que yo no sé cómo va a estar mi cuidador mañana, que yo no sé qué va a pasar en mi vida, cualquier cosa puede ocurrir, que a lo mejor no sé si esta noche voy a dormir en casa o no, ¿vale? Entonces, son niños que pueden tener todo este tipo de conductas y luego también pueden tener síntomas de hipoactivación. Niños que están congelados, apagados, quietos, callados, niños que no hablan, que no expresan. Esto es una protección, pero claro, pasan más desapercibidos y también son muy vulnerables, son niños muy vulnerables. Otro síntoma que vamos a ver es la disociación, ¿no? Porque claro, son niños que han aprendido que la disociación es una salida para separarte mentalmente de la experiencia. Cuando mi papá grita mucho, me meto debajo de la cama y me imagino que me voy un cohete a la luna y ahí me quedo. Entonces, cada vez que yo me siento un poco abrumado, incluso fuera de casa, aunque no sea con mi padre, yo estoy en la luna, porque es donde me encuentro bien y donde he aprendido que me puedo proteger. Y así, bueno, pues puedo vivir un poquito mejor. Lo que pasa que me va a traer problemas a largo plazo, ¿verdad? Porque si yo no estoy plenamente presente en las actividades de mi vida diaria, ¿vale? Esto va a fragmentar el sentido del tiempo, mi continuidad y me va a traer un montón de problemas. Estos son unos síntomas que podemos ver a nivel general. Es cierto que en niños muy pequeños también vamos a ver un impacto sensorial, puede haber problemas sensoriales en niños pequeños cuando hay un trauma relacional. Y en los adolescentes, bueno, pues los síntomas pueden ser un poco más claros que en los niños, ¿vale? Lo que pasa es que se les suele llamar adolescentes difíciles. Y estos síntomas que podemos ver en la adolescencia es que son adolescentes con problemas de límites. Daros cuenta que aprendemos los límites de nuestros cuidadores y esto es algo muy bonito porque la combinación de vulnerabilidad y protección va a permitir la conexión, lo cual es vital para el ser humano, ¿verdad? Y claro, esto, si hay trauma relacional, no se da. Esta combinación tan bonita, ¿no? De vulnerabilidad y protección. Me permito ser vulnerable porque sé que me vais a proteger. Y entonces ahí me siento conectado. Esto no se da. Y claro, yo no aprendo eso. Por lo tanto, voy a tener ahí un batiburrillo tremendo. Puedo tener los límites muy abiertos y esto va a hacer que yo sea muy vulnerable a todas las amenazas. O puedo tener las compuertas cerradas y me voy a cerrar a experimentar relaciones porque no puedo confiar absolutamente en nadie. También vamos a ver problemas de autoestima, problemas con mucho problema de vergüenza, mucha dificultad para mantener relaciones de amistad. Podemos ver trastornos de adicciones, consumo, cómo no, dificultades de aprendizaje cognitivas. ¿Cómo vamos a tratar esto? Bueno, pues lo primero y más importante es valorar si esta niña, niño o persona adolescente está o no en una situación segura. Claro, ¿esto cómo lo valoramos? Bien, primero tenemos que hacer una muy buena entrevista, ¿verdad?, a los padres y madres y quitar la información, aprender a quitar la información de una manera adecuada. ¿Vale? Esto no siempre es fácil ¿y cómo hago esa entrevista o qué preguntas tengo que hacer? ¿No? Muchas veces en supervisión pues trabajamos eso, cómo explorar, cómo hacer la entrevista. Aprovecho para adelantaros que en abril, en el mes de abril de este año, del 2023, los días 21 y 22, viernes y sábado, 21 y 22 de abril, voy a dar un curso con el Centro Cano, es un curso online
sobre el trabajo con padres en psicoterapia infanto-juvenil. Y voy a hablar mucho de preguntas y de importantes a explorar y de temas a explorar en la entrevista familiar, aparte de los clásicos, ¿no?, que tenemos que hacer todos, historia del desarrollo, etcétera. Bueno, pues aprender a hacer otro tipo de preguntas que nos den una información extra. Os dejaré en las notas del episodio, os dejo el enlace para que le echéis un ojo y os inscribáis si os interesa. Y voy a continuar. Lo que decía era que teníamos que poder evaluar si ese niño o niña está en una situación segura y si es así, si no está en una situación segura, tenemos que trabajar para que lo sea. A veces podemos trabajar con los propios padres, hacerlos conscientes, porque muchas veces no lo van a ser, ¿verdad? No van a ser conscientes de que les están faltando a las necesidades de los niños, a lo mejor por su propia historia personal, pero bueno, nosotros tenemos que ver cómo podemos solucionar eso, tenemos que derivarlos a terapia, tenemos que trabajar mucho con ellos, tenemos que meterlos en sesión con sus hijos para que aprendan a conectar, es decir, que el trauma relacional obviamente se cura en relación con el terapeuta, pero en relación con un cuidador, si es en la infancia. Y si lo curo en la edad adulta, lo curo yo, porque soy la adulta que me hago cargo de mi niño interior, ¿no? De ese hijo perdido, como decía en la frase del principio del podcast. Entonces ya lo puedo hacer yo, pero si es una reparación, una curación en la infancia, porque es este niño, niño, adolescente que viene con este montón de conductas problemáticas, pues nosotros vamos a tener que hacer a los padres muy conscientes de cómo ciertas interacciones van a ser la causa de estos síntomas de sus hijos e hijas. Si el niño o la niña ya no está en esa situación de inseguridad, porque está con otros cuidadores, con otra familia, y esta familia sí es una familia nutridora, que es capaz de dar eso que el niño necesita. ¿Qué pasa? Que estos niños dañados ya no se fían, lógicamente. Entonces, hay que hacer un gran trabajo ahí, porque hay que ayudar a los padres a que entiendan, ¿no? A que den. Yo tengo que poder ayudar a dar sentido de cómo cada evento traumático pudo haber afectado al desarrollo de ese niño o niña que tengo delante, que los padres lo vean y que vean que esas regresiones o esas conductas que ven no es algo con ellos, que pertenece a la historia del trauma y que tenemos que ayudar desde ahí. Hay que dar a estos padres muchos recursos, muchísimos. Hay que ayudarles a entender. El trauma relacional se cura en relación, obviamente, así es como se cura. ¿Vale? Que no les han ayudado a regularse, que no les han ayudado a gestionar el estrés, que no han visto sus necesidades. Entonces, imaginaros el trabajo. Vamos a tener que trabajar con esas necesidades que le faltaron. Vamos a tener que proporcionarle esas experiencias que le faltaron, bien en terapia, bien a través de los cuidadores. Y me parece que una intervención súper bonita, ya sabéis, es intervenir con juego, es intervenir con los padres que ya sean más fuente de seguridad en consulta, en terapia de juego, hacer de modelado, ¿no? En el curso de juego, si lo has hecho, ¿verdad? Hay el módulo de familia y terapia de juego, donde hablo de un montón de ejemplos y orientaciones de cómo se hace este trabajo. Y así sería. No puedo dar ¿cómo te digo? Una receta general, te doy unas pinceladas de cómo es el tratamiento, porque como dije antes, el trauma relacional tiene unas consecuencias únicas dependiendo del individuo. Entonces, decir, venga, esto para todos, no, ¿verdad? Esto todo para todos, no, yo tengo que hacer algo a medida, pero teniendo en cuenta pues lo que hemos hablado en el episodio de hoy, que creo que me ha quedado un poquito más largo de lo habitual, ¿no? Un poquito más largo me está quedando y por lo tanto yo no voy a hacer ese resumen que estoy haciendo estos días de los puntos más importantes. Si si te ha parecido interesante, toma notas, vuelve a escucharlo y sígueme en redes sociales. Si no me sigues aún, en mi Instagram, Elena Psicología, visita mi página web. Y gracias por escucharme y por estar ahí al otro lado y ayudarme tanto con mi proyecto. Nos vemos en el próximo episodio.